El trabajo realizado es mucho y la verdad que hemos tenido una Cámara de Diputados con una conformación muy limpia, muy linda y fundamentalmente con un cambio de trabajo a raíz de lo que fue la presidencia de Esteban Amat. Yo tengo más de 300 proyectos de ley presentados, 20 de ellos convertidos en ley, así que el trabajo es importante y es mucho. Y creo que es fundamental, ¿no?, este tipo de trabajo para la calidad de vida de los salteños y de las salteñas. Perdón, pero me preocupa, 300 proyectos presentados y solo 20 aprobados, menos del 10%. Bueno, hay diputados que no tienen ninguno convertido en ley. No, bueno, pero me preocupa por el sistema, ¿eh? No, el sistema de la Cámara se maneja de acuerdo a la conformación de los bloques y cada bloque tiene un cupo de proyectos para presentar por martes. Por ejemplo, a mi bloque este martes le toca presentar 2 proyectos, en algunas oportunidades le ha tocado solamente 1, hay bloques mayoritarios, bloques minoritarios, hay monobloques, entonces eso depende de la conformación política que tiene la Cámara y de los cupos que tiene cada bloque para presentarlos en el acta de labor. Hablando del tema de trabajo, recién con Matías Posada surgió el tema de la suspensión de las PASO. Por segundo año, segundas elecciones consecutivas se suspendieron las PASO. ¿Hay alguna forma real de entender por qué se suspendieron las PASO? Bueno, en realidad la suspensión de las PASO es para darle vida a los partidos políticos, ¿no? Lo que se buscaba con la suspensión de las PASO es que cada uno de los partidos políticos pudiera realizar internas para elegir sus propios candidatos. Y esa fue la finalidad de la suspensión de las PASO. ¿Y en qué partido no se le hizo fue muy interna? bien, perdón, le fue muy bien, ¿no? No, sí, para integrar la lista que encabeza Juan José Esteban. ¿Qué interna se hizo? Bueno, no. ¿Qué es la lista que encabeza él y seguís vos en segundo término? Exactamente. ¿No? Bueno, en el Partido Justicialista se decidió que él sea el candidato en primer término y yo la segunda, pero fue a raíz del consenso. O sea, no hubo una interna partidaria, pero fue a raíz del consenso de cúpula. Del consenso del partido. De la cúpula del partido. ¿Hubo un congreso? Consenso del partido. ¿Hubo un congreso del partido para decidir eso? Se hizo el congreso con anterioridad y se eligieron los nuevos... Y se dio potestad a la Comisión de Acción Política. Y se eligieron las nuevas autoridades, sí, del Partido Justicialista. Claro, yo lo que decía que no dio mucho resultado, porque si nosotros conformamos o vemos cómo están conformadas todas las posturas que hay en la distinta oferta electoral, vamos a encontrar un montón de partidos pequeños que son sellos, ¿verdad? Es más, por ejemplo, el mismo Frente del Gobernador va como una alianza, que es un conjunto de frentes, que a su vez es un conjunto de partidos. Y lo planteo con mucha honestidad, Cartucha. ¿Realmente creen que se ha fortalecido o que realmente la ley buscó eso y no se logró? Yo creo que hay que buscar herramientas para que se vayan dando las situaciones, ¿no?, a medida que se van planteando y que uno las va buscando. Obviamente, a veces las herramientas que uno busca pueden resultar o no dentro de cada uno de los partidos. Desconozco la realidad de otros partidos, que también se habrá buscado el consenso a aquellos que no han hecho internas para poder elegir sus candidatos. Me queda otro tema que tiene que ver con la oferta electoral y particularmente con esta situación que se está viviendo en Salta. Se van a enfrentar dos fuerzas que están con una heterogeneidad bárbara y por el otro lado aparece el radicalismo y después quedan 10 fuerzas políticas. ¿Eso contribuye verdaderamente a la democracia? ¿O concejales? Son casi 30 listas que hay para concejales. Lo que pasa es que es buena la participación de absolutamente todos los sectores. Aquellos que quieran participar, obviamente estamos en democracia y siempre es bienvenido. Recién lo escuchaba el candidato a intendente Matías Posada hablar precisamente de esto, ¿no? Y decía, y de hecho criticaba a algunas profesiones más ligadas con ustedes que llega a presentarse en la política. Y esto es la democracia, es la participación de absolutamente todos. No se puede negar el derecho de una persona a poder presentarse en una elección, ¿no? Y en cuanto a eso, creo que fundamentalmente lo da lo que es la democracia que venimos viviendo y más en este año que se cumplen 40 años de la misma. Claro, pero a ver, analicemos, Laura, por ejemplo, los dos frentes oficialistas que hacen una alianza. Pobre gente, ¿no?, que se marea con todo esto, pero es así. La alianza es Gustavo Gobernador y hay dos frentes. Unidos por Salta y Vamos Salta. Vamos Salta. Vamos Salta. Bien. Y hay 4 listas a diputados provinciales.
Es decir, hay 8 listas a diputados de esa misma alianza. Y son 9 las bancas que se renuevan. En el caso tuyo, si hacemos un estudio matemático, habría pocas posibilidades que pueda ser reelecta, por ejemplo. Sí, ¿Cómo de hace la hecho, gente para analizar un panorama, para poder vislumbrar un poco mejor cuál puede ser su actitud en el cuarto oscuro para aportar, para sumar? Bueno, creo que hay candidatos muy importantes que encabezan la lista. De hecho, Juan José Esteban es uno de ellos. Es un hombre que tiene más de 40 años en lo que es la salud pública, un hombre muy conocido dentro de lo que es Capital y también en lo que es el interior de la provincia. Obviamente, hoy nos atañe en lo que es Capital, un ex ministro de Salud también. Hay hombres de la justicia, hay de distintos sectores hombres. Obviamente que la gente tiene la posibilidad de poder elegir a quien mejor los represente. Esto de que haya la elección de 9 bancas y que haya 8 listas de diputados con 2 frentes distintos no es la primera vez que sucede. O sea, hace mucho Pero te tiempo estoy hablando que solo del venimos oficialismo, no te estoy hablando ni siquiera de la oposición. Bueno, anteriormente también, en la elección anterior también, hemos tenido muchas listas a diputados con la renovación de muy pocas bancas, ¿no? Recordemos que las cámaras siempre se renuevan por mitades. Ahora, tampoco tenemos que subestimar al electorado. Nosotros tenemos un electorado que ha cambiado mucho en el paso del tiempo, un electorado muy pensante y que sabe bien a quién elige, ¿no? Pero un electorado que está muy molesto, ¿ustedes analizan eso? Sí, por supuesto que lo ¿Y qué analizamos. respuesta le dan? Hay una disociación entre la clase política y la sociedad, y eso es verdad. También venimos de una época muy, muy difícil, muy complicada, pandemia de por medio, hemos tenido la crisis económica con la guerra de Ucrania, una crisis que la sufrió el mundo entero, sequías. La verdad que sí venimos de una situación muy complicada y todo ese tipo de situación también hace que el humor social esté cambiado. Por eso es muy importante poder recuperar lo que es el entramado social y poder acercarnos nuevamente, no solamente como políticos. En el caso de Juan José, en mi caso, los dos somos médicos y siempre hemos conservado y tenemos esa cercanía con la gente. En otros casos verán cómo es este acercamiento. Nosotros lo tenemos, siempre lo hemos tenido, nunca dejamos de estar en contacto con los vecinos, ni de recorrer los barrios, ni de atender las necesidades. Emiliano Durán, que es el candidato intendente que nosotros llevamos dentro del Frente Vamos Salta, es un chico que viene de la clase media, que la viene luchando, que la viene peleando, que en la vida política también la viene peleando, porque absolutamente nadie le regaló nada, un chico con ideas, fundamentalmente con ideas en educación, que eso es muy importante para la gente, que se capacite, que se eduque. ¿Pero qué competencia tiene un municipio sobre la educación? Mucha. Vos hoy tenés, por ejemplo, una municipalidad totalmente desordenada y totalmente devastada. La planta hormigonera, la gente está... No, pero sobre la educación, ¿qué competencia tiene? Sobre educación tiene? vos tenés lo que es la Escuela de Artes y Oficios, solamente es oficios. Lo que Emiliano propone es una gran escuela de emprendedores, donde se capacite a la gente con los verdaderos puestos de trabajo que necesitan dentro de lo que es la ciudad de Salta y dentro de lo que es la provincia de Salta también, no solamente trabajar en la Escuela de Artes y Oficios. Son muchos los proyectos que Emiliano tiene. Creo que es necesario poder terminar con las dinastías familiares, como lo dijo Néstor en un primer momento, y vaya nosotros que sí la tenemos. Y creo que hay que darle la oportunidad. Me parece que es sumamente válido. No creo que sea el responsable del impuestazo, como decía Matías Posada, en absoluto, para nada, no tiene nada que ver. Él es el senador por la capital. No es el intendente, ni tampoco ocupa una banca de concejal, ni mucho menos. Pero él se refería a los concejales que responden al sector. Los concejales tienen vida propia. Ajá. No dependen Bien. del senador o del diputado. Los concejales tienen vida propia. Ojalá, sí, lo deseo, sinceramente. Ya que aplaudo está, eso. ¿y los diputados tienen vida También propia? tenemos vida propia. A nosotros nadie nos dice qué es lo que tenemos que opinar, ni lo que tenemos que decir, ni lo que tenemos que votar. Cada uno que vota a favor de lo que es este proyecto político de Gustavo Sáenz, lo votamos porque estamos absolutamente convencidos que este es el proyecto político que hemos abrazado. En mi caso, cuando él fue candidato a intendente, continúo con él cuando está en la gobernación y continuaré siendo parte de su proyecto político, desde el lugar que me toque estar. Y aquellos que
que forman parte de la oposición o dentro del mismo oficialismo que votan en contra, también lo hacen porque tienen sus motivos, pero nadie nos dice cómo tenemos que actuar. ¿Qué cosas le quedaron pendientes? Me quedaron muchas cosas pendientes. Me quedó, por ejemplo, la ley de la ética pública, una ley muy importante que va en consonancia con lo que fue la ley de ficha limpia. Me quedó pendiente también la regularización del tema de los geriátricos, la de los terapeutas, que es muy importante. ¿Cómo quedó ficha limpia? Perdón por la interrupción. Ficha limpia, no pueden ser candidatos aquellos que tienen condena en segunda instancia, hasta tanto dure su pena y la cumplan, pueden volver a ser candidatos. Sí hice una pequeña modificación yo este año a raíz de uno de los hechos que quizás fue más renombrado y que hemos sido noticia nacional, que es el de Chicho Mazzone. Sí introduje una modificación en el cual se establece que tiene que ser un poco más dura, que no pueden ser candidatos aquellos que tengan condena firme en segunda instancia, ni tampoco por un periodo de 8 años posterior a la condena o el doble de su condena si supera los 8 años, ¿no? Obviamente este es un proyecto. ¿No hay un que está problema para debatir. constitucional ahí? Puede decirse que puede haber algún problema constitucional, está para debatirlo, está para ver si se puede hacer así o si tiene que ir en consonancia con los 4 años que hemos puesto en la Constitución. Creo que quizás es poco en este caso, pero lo debatiremos y buscaremos los consensos y veremos que salga la mejor modificación posible. Claro, el problema es que pasa el tiempo, y vos mismo nos mencionabas, un caso, Chicho Mazzone, que va a ser candidato y hay otros más. Bueno, ¿No reside ahí también la preocupación de la gente que se hablan ciertas cosas pero no se ejecutan definitivamente? Es que son dos cosas, Gustavo. Por un lado, aquellos que no tienen una condena en segunda instancia y que están procesados, que están imputados, que tienen una elevación a juicio, es un tema de la justicia, en el cual la justicia todavía no ha dictaminado una condena. Entonces, ¿cuál es la prohibición de esa persona para que pueda presentarse? En primer lugar, obviamente la ley de ficha limpia va a funcionar en tanto y en cuanto también la justicia actúe con celeridad, porque si nosotros tenemos, como en el caso, por ejemplo, de un legislador en el cual los jueces se van excusando cada vez que se pide la elevación a juicio y hay algo que está fallando. Por el otro lado, en el caso de Mazzone, él ya cumplió su condena, entonces no hay una ley que se lo pueda impedir. Sí, en este caso podemos decir que falla porque tenía que ser un poco más estricta. A ver, en ese momento nosotros conseguimos el consenso para que fuera una condena en segunda instancia. Tendremos que buscar ahora cuál es la manera de ajustarlo. Podrán ser 8 años, podrán ser 4, no podrán ser. Lo veremos, lo buscaremos y lo estudiaremos. Pero creo que en ese momento también había que buscar una herramienta que era lo que la sociedad nos estaba pidiendo y hay que empezar a buscar las primeras herramientas, dar los primeros pasos, buscar los primeros consensos para que podamos llegar a más adelante. Sí, ahí, bueno, me detengo un poco porque vos decías lo que la sociedad muchas veces reclama. Y por ahí se cargan tintas en el discurso, entonces cuando se anuncia, vamos a tratar la ficha limpia, entonces por ahí se piensa, qué bien, entonces los que tienen problemas con la justicia. Y resulta que después no es tanto. Y ahí es donde viene uno de los factores que impacta en la opinión pública y dicen, ve, no hacen nada, claro, no pasa nada. Por eso yo decía el problema constitucional, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y lo contrario es con sentencia firme. Yo creo que hay un problema de la política, es generar expectativas que después no se satisfacen ni siquiera parcialmente. Bueno, y eso genera una reacción. Volvemos nuevamente a lo mismo. La ley no va a funcionar en tanto y en cuanto la justicia no actúe con celeridad. Pero no es la respuesta del gran Bonete. Y después la justicia dice, bueno, los legisladores no... Ustedes quieren escuchar. A ver, pero si no, nosotros no queremos escuchar. Si yo, primero y principal, ficha limpia costó muchísimo encontrar los consensos, teníamos un Senado totalmente opuesto y no había manera de que pueda llegar. El problema de la política. Guillermo Durán Cornejo en su momento cuando era senador fue el único que estaba a favor de ficha limpia y puedo decir que gracias a él logré que ficha limpia pueda volver a la Cámara de Diputados para volver a debatirse. 3 veces le hemos debatido en diputados. Fue el consenso que logramos. Pero si ahora hay una persona que tiene una causa, que está elevada a juicio,
y no tiene condena, y no es un problema ya de la ley, es un problema ya de la justicia, que no emite una sentencia, ni en primera, ni en segunda instancia, ni condena firme, o sea, no emite sentencia. Laura, yo lo que quiero aclarar no es que quiero escuchar algo en particular, lo que quiero tratar de evitar es que salga una ley, venga alguien y haga una presentación de institucionalidad y todo el esfuerzo honesto, importante que se ha puesto en esa ley se cae con un tema de inconstitucionalidad. Por eso lo planteo, no simplemente porque quiero escuchar algo, ni porque quiero que Mazzone sea intendente, ni diputado, ni nada. La verdad es que me interesa justamente tratar de garantizar derechos y que no haya alguna eventual posibilidad de violación y venga una sentencia en ese sentido. Quiero aclarar eso, no me interesa ninguna otra cosa. Bueno, por eso es necesario poder hacer las modificaciones y buscar los consensos necesarios, ¿no? Laura, vos decís que formás un equipo, que seguís a Gustavo Sáenz, y es cierto, los diputados provinciales es una categoría que viene inmediatamente después de la fórmula de gobernador y vicegobernador, y además tu representación es ahora, y sería si sos reelecta, como diputada provincial por Capital, pero tenés que ver temas provinciales. Sí. ¿Cuáles serían los más importantes temas en una posible gestión de Sáenz 4 años más que deban tener resolución y que deba pasar por la Cámara de Diputados y que los diputados que apoyan a Sáenz procurarían que salga? Bueno, tenemos fundamentalmente la salud, ¿no? Todavía sigue siendo un tema pendiente el tema de la salud de la provincia. Venimos realmente con muchos años de retraso en materia de inversión y generalmente 3 años quedan muy pocos, ¿no?, para poder poner al día. La seguridad también es un tema importante, no solo a nivel provincial, sino también a nivel capitalino. Creo que esos son los 2 temas fundamentales. Después, obviamente, sí, trabajaremos sobre temas puntuales, bueno, pero en salud, como es la educación. ¿Qué y cómo? Bueno, en realidad el qué y el cómo, eso también lo tendrá que ver el ministro. Si estamos hablando que son proyectos que el Ejecutivo va a mandar y que nosotros como diputados vamos a apoyar, tendrá algo que verlo el ministro. Si son objetivos que proponemos, si son proyectos de ley que proponemos nosotros, queda mucho para trabajar sobre materia de discapacidad, queda mucho para trabajar en materia de inclusión, en materia de accesibilidad. Son 3 pilares fundamentales en los cuales tenemos que trabajar. Y lo mismo pasa también, ¿no?, con las otras carteras. Veremos a ver qué es lo que sucede en el caso de tu pregunta que viene puntual. Para vos, ¿qué sería fundamental tratar en un próximo periodo? En materia de salud, por ejemplo. La accesibilidad y la inclusión. ¿Y en qué sentido? Nosotros tenemos una ciudad, por ejemplo, que no es accesible, no es inclusiva para las personas con discapacidad. Entonces hay que trabajar mucho sobre eso. Hay que trabajar en proyectos de ley que sean viables, que se puedan incluir, que se puedan generar obras públicas, que puedan haber proyectos que incluyan a todas las personas. No solamente en lo que es materia de lo que es movilidad, ¿no?, sino también incluirlas dentro de distintos puestos de trabajo, incluirlas en distintas organizaciones. Son varias las ramas y las aristas en las cuales hay que trabajar dentro de lo que es la inclusión y la accesibilidad para las personas con discapacidad, por ejemplo. Laura, la última de mi parte. Se ha hablado mucho de la posibilidad de armar cuerpos de seguridad municipal. ¿Cuál es la visión que tenés? Creo que es algo que hay que estudiarlo muy bien, porque la pregunta sería de quién van a depender dentro de la municipalidad. No hay que olvidarse que nosotros tenemos una seguridad que es a nivel provincial, tenemos la policía, tenemos la comunitaria, que es la que actúa directamente, y en la comunitaria quien está más en contacto con los municipios. Habría que evaluarlo en profundidad, no lo conozco, sí he escuchado sobre el tema, pero fundamentalmente de quién dependería. ¿Habilitarías el uso de armas para una policía municipal? Depende qué tipo de armas. ¿Las taser? No. No estoy de Como acuerdo. Como médica, ¿qué opinión tenés sobre las taser? No estoy de acuerdo con las taser. No son armas no tan letales como se dicen. Una taser mal utilizada sí puede causar la muerte. De hecho, ya en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay muchas denuncias por este tipo de situaciones. Si bien nosotros acá dentro de la policía tenemos las balas de pintura, las balas de goma, como médica me ha tocado ver muchas lesiones provocadas
por el mal uso de estas armas. Creo que hoy la policía tiene otras prioridades fundamentales que tratar antes que lo que es el uso de las taser. Y también es algo que va en contra de los derechos humanos. Hay muchos pronunciamientos del Comité de la Tortura en contra de las taser, los cuales son muy válidos y claramente apoyo esa decisión. ¿Qué no armas podrían ser una herramienta válida para una actividad de seguridad municipal? No, la verdad que desconozco qué tipo de armas o qué no armas. No estoy yo a cargo del Ministerio de Seguridad. Me parece que esa es una opinión más del Ministro de Seguridad que una opinión mía como médica, Más ¿no? técnica. Pero el gas pimienta, por ejemplo, como médica. Y el gas pimienta causa sus reacciones oftalmológicas muy, muy importantes, pero habría que evaluarlo en materia de seguridad que le corresponde al Ministerio de Seguridad.